Muy buenas noches, clase número 3 de Java. Tema a tratar el día de hoy son los vectores. Vamos a mirar cómo funciona un vector. Entonces, vamos a mirar lo que son los objetos, qué es el proceso de casting, cómo yo trabajo el casting para establecer una conversión de los objetos que yo almaceno en un vector y poderlo recuperar nuevamente al tipo de elemento o de objeto que estoy trabajando y cómo los implemento. ¿Listo? Vamos a crear o vamos a mirar los ejercicios anteriores que nosotros hemos venido desarrollando. Ok, este no tiene nada. El segundo, listo. Entonces vamos a mirar acá lo que ya hemos venido trabajando. Entonces yo tengo aquí mis clases. Vamos a empezar a generar un nuevo proyecto. En este caso lo vamos a llamar vectores. Un ejercicio desde cero. Listo, borramos acá esto que no lo necesitamos. Ok, entonces vamos a empezar primero por crear nuestros paquetes de nuestros veos. Vamos a mirar los DAO. Listo, nuestro paquete que se llame interfaz, y vamos a mirar un nuevo paquete que en este caso lo vamos a llamar base de datos. Listo, y base de datos es una bodega. Entonces vamos a empezar a mirar eso. Listo, en el veo vamos a crear rápidamente una clase, ¿listo?, que se llame persona, ejemplo estudiante. Listo, vamos a crearle tres atributos. Entonces private extreme nombre, listo, private extreme apellido, listo, y private extreme edad. Y vamos a trabajar con este ejercicio. Entonces aquí vamos, entonces empezamos siempre creando primero el constructor sin parámetros, que es el que nos va a permitir hacer la instancia. Segundo, el constructor con parámetros, listo, generar. Y por último, los respectivos métodos que nos permiten modificar nuestros datos. Entonces aquí insertar código, los famosos getters y setters. Listo, entonces ya tenemos nuestra clase creada. Listo, ya hemos finalizado con este lado. Vamos a crear ahora nuestra clase, una clase que se llame base de datos. ¿Listo? Que esta clase simplemente lo que va a hacer es empezar el cuento de los vectores. Entonces vamos a hablar un poco de los vectores. ¿Listo? Los vectores son estructuras muy parecidas o en su lógica a los arreglos unidimensionales. ¿La diferencia cuál es? Un vector o un arreglo, como lo habíamos visto en las clases anteriores, es una estructura fija. Si yo digo que va a ser 10 posiciones, pues únicamente el arreglo me va a llegar hasta 10 posiciones. En cambio, cuando yo trabajo con vectores o con array-list, que son otros tipos de estructuras muy parecidas, estos van creciendo, son exponenciales. ¿Qué significa eso? Que yo los puedo definir con un tamaño específico, de decirle 10, pero si yo voy necesitando almacenar más elementos, automáticamente él me va creciendo y me va permitiendo a mí almacenar más elementos. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando yo, ejemplo, tengo una clase, en este caso vamos a llamarla la clase X, ¿listo?, que es esta estructura, que para nuestro ejercicio es la clase que acabamos de crear aquí, estudiante, donde tenemos estos tres atributos. ¿Listo? Pues este señor va a tener esta estructura y va a ser persona. Pero resulta que en el momento de que yo lo almaceno en un vector, ¿sí?, entonces una lógica es que yo veo que, vamos a cambiarle aquí de color un momento para entender la diferencia. Listo, formato. Listo. Cuando yo decido almacenarlo, ¿cierto?, él me almacena esta persona, pero el dilema que sucede, cuando yo lo voy a recuperar,
cuando yo lo recupero, o sea, cuando lo llamo de la posición donde está, de la posición y décima del arreglo, él me hace, este elemento me lo convierte a un objeto. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el dilema? Que yo tengo que decirle a este señor que se convierta, ¿cierto? Que surja una conversión o haga un casting, compórtese ahora como tal elemento, como el elemento que en primera instancia yo almacené. ¿Listo? Entonces, ese es uno de los principales, no problemas, sino que hay que tener en cuenta al momento de trabajar con los vectores. Es esto, ¿listo? Que yo almaceno un elemento, pero que cuando lo recupero, lo que me está retornando a mí es un objeto. Entonces, para eso, tengo que hacer un casting. Y vamos a empezar a mirar cómo se manejan este tipo de casting. ¿Listo? Ok. Entonces, en bodega, simplemente vamos a hacer dos cosas. Primero, esta bodega, private, vamos a llamarla base de datos, DB, primero que es un vector, listo, BD, listo. Aquí el error ¿cuál es? Que tengo que llamar a la librería vector, entonces simplemente le digo aquí, importar mi librería javautil.vector, listo. Aquí le voy a decir entonces, vamos a agregar el constructor, aceptar un constructor sin parámetros, y simplemente le voy a decir, cuando instancien esta clase, this.bd es igual a una nueva instancia de vector. ¿Listo? Una nueva instancia de vector. Ok. Vamos a crear aquí un método a la par, public agregar, listo, public void agregar, listo. Simplemente que me agregue y aquí le digo que va a recibir un tipo de object. Un objeto TMP, listo, y que ese objeto se va a almacenar en la bodega. Punto agregar objeto TMP, listo. Aquí entonces ya lo está agregando. Y otro método que me permita a mí recuperarlo, que me permita recuperar todo lo que me retorne toda la bodega, toda la base de datos que estoy trabajando. ¿Listo? Entonces aquí me va a retornar un vector, ¿listo? Base de datos, bodega, sí, llamémoslo base de datos, la base. Ok, agregar, ¿sí? Y aquí me va a retornar, entonces aquí va a retornar toda la base de datos. Entonces coloquémosle al base de datos, listo, y simplemente lo que le voy a decir aquí es que retorne base de datos, retorne la base de datos, listo. Perdón, no es un método, listo, retorne la base de datos, listo. Entonces vamos a empezar a jugar con estos dos métodos y después vamos a empezar a mirar cómo hago yo el eliminar, el agregar o en qué momento los empiezo a trabajar. Entonces, a partir de ahora vamos a empezar a trabajar aquí con DAO. ¿Listo? Entonces esta es una nueva clase, persona DAO. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo debo crear en persona DAO es una instancia ¿de quién? De bodega. Entonces, private bodega. Base de datos, ¿cierto? Porque es de tipo base de datos. Llamémosle aquí las personas. Es igual a new bodega. ¿Listo? Entonces ahí ya creé la instancia, ¿listo? Y aquí voy a poder empezar a trabajar con estos elementos. ¿Qué necesito ahora? Entonces, recordemos que habíamos dicho nosotros en clases pasadas, vamos a agregar aquí otra, que siempre existen tres tipos de datos dentro de una aplicación, ¿listo? Entonces,
Primero que están los datos de tipo usuario que se deben enviar al servidor para que estos datos se conviertan en tipo objeto, object. Y una vez que yo los tengo en tipo objeto, ahí sí los debo enviar yo a la base de datos. Entonces vamos a analizar eso, ¿listo? Esta sería mi clase interfaz. Esta sería mi clase controlador, que recordemos que la controlador internamente lo que hace es instanciar tanto a la clase veo como a la clase DAO. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo hacemos este pedacito. Y la clase después se encargará del DAO enviarlo a la base de datos. Eso es lo que vamos a mirar cómo hacemos hoy. Entonces, simplemente entonces aquí empezamos. Para crear una persona habíamos dicho que entonces aquí public boolean. Recuerda que habíamos dicho que la idea es que me retorne un mensaje que me diga pudo o no pudo. Entonces es un booleano. Agregar persona. ¿Listo? Y para agregar persona, entonces, si yo miro en el estudiante, aquí tengo 3 atributos. Entonces, vengo y los coloco acá también. String, nombre, coma, string, apellido, coma, string, no es string, aquí es edad. ¿Listo? Que son los 3 atributos que me están pidiendo el estudiante. Bueno, aquí nos quedó un error que es string, lo vamos a dejar aquí, entonces aquí también le colocamos string. ¿Listo? Entonces recordemos que cuando yo tengo los datos, como está aquí en la presentación, tengo los datos que llegaron a este señor de tipo usuario, entonces tengo que pasarlos a objetos. Entonces, ¿qué hago acá? Empiezo a crear una instancia, entonces le digo estudiante, ¿cierto? TMP es igual a un new estudiante. Y en este caso él me llama el constructor con parámetros, perdón, sin parámetros o con parámetros. Los dos se pueden utilizar, recordemos que es más corto este, pero igual se puede utilizar este. Vamos a hacer rápidamente la diferencia. Cuando yo llamo constructor sin parámetros, entonces tengo que darle los parámetros al estudiante. Entonces aquí me tocaría tem.setNombre, ¿cierto? Y colocarle el atributo por transitividad que me está llegando aquí de nombre. Si yo le coloco tem.setApellido, entonces por transitividad me toca colocarle el apellido. Y tem.setEdad, ¿listo? Y de igual forma. Esto si yo lo utilizo con el constructor sin parámetros. Si yo lo utilizo con el constructor con parámetros, entonces simplemente borro acá estudiante y automáticamente ya le mando los parámetros de una vez. Por eso es importante que yo especifique, vuelvo y recargo el constructor con parámetros o el constructor, los dos constructores, el de sin parámetros y el de con parámetros. Y guardo cambios, control S. Una vez que yo tengo esto, ¿cierto? ¿Qué me tocaría hacer? Ya tengo mi objeto. Entonces, de acuerdo a lo que estamos dando, ya construí el objeto, ya hice la instancia del veo y ahora me toca ir a agregarlo. Entonces, ¿cómo lo agrego? Entonces, llamo al elemento que yo tengo en este caso de bases de datos, ¿listo? Que se llama this.laspersonas. Y miremos que aquí ya tengo agregar. Y en este caso, yo le mando directamente el objeto que he creado. ¿Listo? ¿Por qué me permite guardar esto? Si yo le hubiese podido decir aquí, ejemplo, estudiante TMP. ¿Listo? Pero recordemos que en Java, todos o cualquier cosa que yo trabaje, ¿cierto? Viene de object. Entonces recordemos que este es un valor superior. Todos se pueden comportar como objetos. Y si yo miro acá, este señor va a agregar siempre un objeto, requiere un objeto. Por eso es que él me hace, cuando yo les explicaba acá, cuando yo lo guardo aquí, me lo convierte en objeto. Así yo lo mande de otro tipo. ¿Qué significa esto? Que yo pude haber colocado aquí estudiante TMP, listo, y de igual forma haberlo medido acá y almacenado, ¿sí? No me generó ningún error.
y es transitivo. Pero ¿qué me hace él siempre? Me va a guardar es un objeto, ¿sí? Entonces internamente él me hace la conversión. Entonces por eso es mejor dejarle aquí como object. ¿Listo? Y va a seguir trabajando igual. ¿Listo? Como no tenemos ningún método de validación aquí que me diga si ya existe ese objeto acá, pues simplemente le voy a colocar aquí retorne true. ¿Listo? Que lo pudo almacenar. ¿Listo? Ahora vamos a la interfaz gráfica. Entonces vamos a crear una interfaz. ¿Listo? Aquí sí obligatoriamente, recordemos, tenemos que crear el método que nos permite ejecutar la aplicación. Entonces es public static void main string args de argumentos. ¿Listo? ¿Y ahora qué hago? Entonces primero vamos a añadir nuestra librería teclado que la hemos venido trabajando fuertemente. Agregar char. Listo. Ok, ya tenemos nuestra librería y vamos a crear una instancia. Entonces teclado h1 es igual a new teclado. ¿Listo? Ok, ya la podemos dejar así. Aquí teclados en mayúscula, que ver ustedes. Listo, vamos a colocarle aquí un simple mensaje. Quitemos acá esto y la importamos, que es que no la hemos importado. Entonces simplemente le decimos importar de teclado y ya automáticamente nos soluciona. Aquí h1 punto mensaje comillas, entonces ejercicio con vectores. Entonces aquí ya está. Entonces vamos a crear la interfaz rápidamente que nos permite capturar los tres atributos y enviarlos al DAO. Entonces por lo tanto tenemos que crear la instancia del DAO. Entonces aquí decimos persona DAO. Llamémosla curso es igual a new persona DAO. Ok, entonces empecemos capturando los primeros tres atributos como si estuviéramos como usuarios en la parte de la interfaz gráfica, ¿cierto? Entonces lo primero que debo capturar son los tres atributos. Entonces tengo acá string nombre es igual a captura. Entonces h1 punto captura string y aquí le decimos ingrese nombre. Lo mismo para acá, entonces aquí simplemente es apellido y aquí tengo edad. Quitémosle ingrese nombre, apellido, listo, y aquí agreguémosle edad, ingrese edad. Listo. Entonces, ahora ¿a quién tengo que llamar? Entonces miren que aquí tengo mi método de agregar personas que necesita tres parámetros. Entonces le digo yo, curso, punto de la instancia que creé, y le digo agregar. Listo. Y aquí ya me está agregando la persona. Entonces, lo que hacíamos nosotros en el ejercicio anterior es if validemos si esto es igual a qué, a true, ¿cierto? Le digo, si es positivo, entonces alerta no, perdón, esto es h1 punto mensaje, comillas, estudiante almacenado. Listo. Else si no, entonces también h1 punto mensaje error, datos no almacenados. No. Listo. Entonces lo ejecutamos. Interfaz, ¿sí?
Aquí en este momento está compilando el ejercicio, está verificando que esté funcionando perfectamente. Esto, ejercicio con vectores, ingrese nombre, apellido y edad. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ahora que vamos a empezar a mirar. Listo. Yo ya tengo mi método agregar que está funcionando perfectamente. Ok. ¿Listo? Entonces vamos a mirar otro método acá que me permita ahora es imprimir el total de datos que yo tengo en el vector, en la base de datos. Y aquí es donde entonces nosotros vamos a empezar a entender qué es el casting y cómo funciona el casting. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo tengo que analizar es que los datos están en el arreglo. Entonces, public string, que va a retornar una lista. Listo. Listo, no necesito parámetros. Ok. Entonces, lo primero que yo voy a crear aquí es un string que sea lista, que es igual a los estudiantes son y imprimo un salto de línea. Entonces, al 92n. Es un salto de línea que hemos venido trabajando. Ok, entonces ahora, ¿qué es lo primero que yo necesito? Mi vector. Entonces, venimos y miramos que nosotros tenemos un método que se llama vector, que no se llama aldb, que me retorna toda la base de datos. Entonces yo le digo, ok, como me retorna todo el vector, significa que yo debo definir una variable de tipo vector que se llame curso o datos, los datos. ¿Sí? Que aquí lo que voy es almacenar todos los vectores localmente, es una variable local. Entonces aquí el error es que tengo que instanciar a la clase vector, listo. Y ahora llamo a las personas, que fue la clase que yo instancié, y le digo, tráigame por favor el vector, listo. Ordenamos código. ¿Y ahora qué pasa? Ya tengo mi vector, ¿sí? Ahora que empiezo a determinar, entonces primero, ¿cómo obtengo yo el tamaño del vector? ¿Sí? ¿Cuántos elementos están trabajando ahí? Si nosotros recordamos, en los arreglos era .len. Aquí a la diferencia es .size. Entonces yo le digo in tm de tamaño es igual a los datos, listo, punto size. Entonces esta línea me retorna el tamaño del vector. ¿Listo? Ahora, en la primera instancia que nosotros hemos trabajado y habíamos hablado al principio, es que esto en parte es igual que un arreglo. La única diferencia es que crece y guarda objetos. Entonces, si yo ya tengo el tamaño, ¿qué ciclo repetitivo me permite a mí leer esto? Entonces podemos utilizar el for, que arranque desde la posición 0 hasta la posición iésima que tenga el vector. Entonces, de igual forma, vengo acá y le digo for empiece en i, ¿cierto? Empiece en 0 hasta que i sea mayor que tmp, ¿cierto? tmp, y por favor incremente i más más. Este teclado se desconfiguró. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a mirar aquí que la lógica, que lo que habíamos dicho es que en este señor yo almacené objetos, ¿cierto? De tipo estudiante, que es lo que nosotros tenemos acá, ¿sí ven? Le mando a agregar un estudiante, ¿ven? Un estudiante. Entonces la lógica que sería que cuando yo recupero estudiante tmp va a ser igual a lo que está en datos en la posición. Entonces get, ¿cierto? Retórneme lo que está en la posición iésima. En este caso, ¿qué me retornaría? En la posición iésima 1. Entonces miremos, get me retorna el primero, luego voy pasando, sí, hasta que se complete esta condición, hasta que i sea mayor que este señor. ¿Listo? Porque arranca siendo menor. Entonces hasta que i sea mayor que tmp. Entonces miremos que aquí es donde está el problema. ¿Listo? Y vemos que me dice tipos de datos no son compatibles.
No son ¿sí? ¿Por qué? Porque usted está recuperando objetos, ¿cierto? Y tiene que convertirlos, ¿listo? Tiene que convertirlos a estudiantes. Esto que vamos a hacer en este momento se llama un famoso casting, ¿listo? ¿Y cómo hago yo ese casting? Entonces simplemente lo que me paro aquí y le digo Control C, Control V. Esto, muchachos y compañeros, esto es un casting. Este objeto se va a comportar como estudiante y al comportarse como estudiante se permite almacenar en la variable estudiante. ¿Listo? Que es lo importante. Entonces automáticamente ahí ya no queda el error, ya me ha creado. Entonces aquí simplemente retorne, listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Una vez que ya he convertido el objeto a estudiante por medio del casting, entonces ya puedo empezar a trabajar al estudiante. Entonces, ejemplo, ahora lista es igual a lo anterior, ¿cierto? Comillas con ejemplo. Entonces aquí le digo i más 1 para que me diga estudiante 1 concatenado, comillas, espacio, ¿cierto? Y aquí que le mando el nombre del estudiante. Entonces tmp.get nombre concatenado, espacio, punto get tmp.get apellido concatenado get tmp.get edad. Listo. Y punto y coma. Tenemos que colocarle el salto de línea, comillas, al 92. No entiendo por qué está fallando en el teclado hoy. Control X al 92N, ¿cierto? Ok. Entonces vamos a agregar aquí una parte que vimos en la clase pasada, ¿listo? De algo de lógica. Vamos a copiar aquí rápidamente este ejercicio. Listo. Este do while. Ya lo explicamos aquí rápidamente qué es lo que vamos a hacer. Listo. Diferente de 3. Listo. Ok. Ordenamos código. Qué bien. Aquí definimos aquí arribita control. Control igual a 0. Listo. Entonces lo que habíamos visto en la clase pasada es un ejercicio sencillo de cómo mantener mi aplicativo funcionando sin que se salga. Entonces digámosle 1 me va a permitir agregar personas, 2 me va a permitir listar y 3 me va a permitir salir. Entonces ahora aquí simplemente le colocamos un switch. Listo. En este caso aquí mando a control. Aquí, entonces case, si es 1, break, ¿cierto? Y simplemente le digo, mándeme esta línea de código, estas líneas de código acá. Organizo, ok. Ahora, si es 2, case 2, ¿cierto? Break. Y aquí simplemente que me muestre un mensaje por pantalla, t1.mensaje, h1, perdón, h1.mensaje, y llamamos en este caso a curso, ¿cierto? Que es el que me tiene esto y le digo lísteme los datos que tengo almacenados ahí. Aquí es 2 puntos. Y si no, pues que finalice. Listo, entonces guardo y ahora lo ejecuto. Dato con vectores. Entonces 1, agregar. Ok, entonces Luis Álvarez 30. Listo, aceptar. Finaliza, no, retorno 2. Me muestra mis datos que tengo. Aceptar. Vuelvo nuevamente a 1. Miguel Guatame
Watami, enter, 35, enter, aceptar, 2, y vemos que me está generando listados, ¿sí? Y en ningún momento yo le definí, ¿sí? En ningún momento le definí el tamaño, pero vean que él sigue metiéndome los datos, ¿listo? Y él va generándome ese esquema, sin la necesidad de que yo tenga que controlar eso, ¿ok? Si le digo 3, salir. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a empezar a mirar ahora? Vamos a agregarle al estudiante otro dato. Vamos a crearle aquí el estudiante private in cédula. ¿Listo? Entonces igual me toca crear aquí, insertar código, getter y setter de este señor, aceptar. ¿Listo? Aquí que me toca venir a modificar este señor in cédula. Ya tengo que modificarlo manualmente. ¿Listo? Y aquí decirle this.cédula es igual a cédula. ¿Listo? Control S, vengo a persona, entonces aquí vean que ya me está pidiendo como hice cambios, entonces aquí in cédula, coma, y aquí también cédula. Cédula, coma. ¿Listo? Entonces para nuestro ejercicio en interfaz gráfica también me va a pedir la cédula, entonces aquí será in cédula, y aquí ya no es capture extreme, sino capture in. Ingrese la cédula. ¿Listo? Y aquí le mandamos cédula. ¿Listo? Ya está almacenado acá. Entonces, ¿para qué vamos a agregar esto? Sería la pregunta. Para empezar a mirar cómo yo hago validaciones. ¿Y porque qué tal que yo ya haya agregado 2 veces la cédula? Pues en la siguiente instancia me debería decir, no le permito agregar la cédula. Entonces, vamos a crear un método aquí que se llame public extreme lista. Perdón, verificar. ¿Listo? Para yo poder verificar, ¿qué verifico? La existencia de una persona. Entonces aquí me necesito que me llegue un estudiante. Un estudiante TMP. ¿Listo? Y ahora, ¿qué hago? Como yo necesito es verificar que busque entre todos estos si ese elemento ya existe. Entonces, al igual que hice acá arriba, ¿cierto? Voy a generar este sites. Entonces, nuevamente lo instancio. Bueno, aquí va a retornar es un boolean. Que me diga sí o no. ¿Listo? Que aquí le digo boolean por defecto vamos a crear una variable que diga sí, que es igual a false. O sea, no está. Bueno, mejor true, sí, false, más bien false. ¿Sí? No está. Si no está, se puede crear. Y acá retorne a sí. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago ahora? Traigo mi bodega, mi base de datos. Tengo que traer todos mis datos nuevamente. Miro el tamaño. Y ahora, es que es muy parecido este pedazo. Control C. Control V. Pero aquí en este caso, ¿qué tengo? Yo ya no necesito generar una lista. Y el error aquí es que tengo temp y temp. Entonces aquí coloquémosle temp 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que validar ahora? Preguntarle. El dato que estoy recuperando de la base de datos es igual al estudiante que tengo acá. Entonces le digo if, ¿cierto? tmp1.getCédula es igual a temp.getCédula. Si son iguales,
Si son iguales, ¿qué pasaría? No puedo agregar el estudiante, ¿cierto? Entonces aquí de una vez lo puedo cortar, ¿listo? Y le puedo decir aquí, retorne. Vamos a hacerlo de la forma como hemos venido trabajando. Si sería igual a que a true. Significa que si es true, este señor ya existe. Y por lo tanto no lo puede almacenar. ¿Listo? Pero ¿cuál sería el dilema acá? Y eso lo hemos venido trabajando. Empiezo a mirar. ¿Está aquí? ¿Este señor está aquí? No. ¿Este señor está aquí? No. ¿Este señor está aquí? Sí. Pero como no tengo ningún elemento de control, entonces ¿qué pasa? Sigue él. Este señor está aquí, este señor está aquí, este señor está aquí. Entonces lo que significa es que si lo encuentra en una determinada posición, corte el ciclo repetitivo. No necesito más. ¿Listo? Entonces automáticamente aquí le puedo colocar un break. ¿Listo? O también lo puedo hacer con un do while. Claro. El problema es cómo controlo la finalización. Porque si hay un siguiente, ¿sí? Él va a seguir. Él va a seguir. Y terminé y sigue con el do while. Entonces tendría que yo hacer dos validaciones en el do while. Primera, que no supere el tamaño del vector. Y segundo, que si encontré la condición, finalice. Serían las dos condiciones en el while. O en el do while. ¿Listo? Serían esas dos condiciones. ¿Sí? Do, un ejemplo. Entonces aquí. ¿Cierto? Entonces, primero debo que temp y debo crear una variable que se llame control. Colocámoslo aquí, ctrl. ¿Listo? Que arranque en 0. Porque esta es la que me va diciendo, voy en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3, en la posición 4, en la posición 5. Entonces, de igual forma tendría que llevarme esta línea de código, ¿cierto? Pero aquí ya no sería ahí, sería ¿qué? 0. Tengo el primer empleado, ¿cierto? Y entonces aquí le digo, aquí le diría, if, llevo esta misma condición acá. ¿Listo? If. ¿Listo? Sálgase si if es diferente de true. ¿Cierto? Esa sería mi primera condición. Pero ¿qué pasa? Si yo lo dejo así, él va a repetir. Tengo 10 posiciones, esto es lo que les explico acá. Tengo 10 posiciones, llegué a la última. ¿Es igual? No, sigue. Entonces, o la otra forma es que se salga ¿cuál? Al 124, control X, al 124, ¿cierto? Y que control CTRL, sea mayor que TMP. ¿Listo? Y por condición, siempre que entre, este señor incremente en más, vaya incrementando, ¿sí? Para que me vaya revisando. Entonces, cualquiera de las dos estructuras es válida, ¿sí? Sino, ¿cuál es el problema? Que aquí requiero más condiciones, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones es válida, no hay ningún problema y se va ejecutando. Listo, espero que sea claro y mirar la diferencia de cuál es las dos. ¿Listo? ¿Cuál es el problema de esta? ¿Qué pasa si yo no tengo estudiantes? No he almacenado ninguno. Entonces, como no hay ninguno, me dice error en la primera posición. ¿Listo? Aquí hay un error. Entonces aquí me tocaría colocar un tricache de captura de error. Verifíqueme en la posición 0. Y aquí no sería 0, aquí sería control. Para que vaya incrementando y me vaya mirando la siguiente posición. Aquí habría un error. ¿Listo? Porque cuando yo le digo, búsqueme en la posición 0 y en la posición 0 no hay nada, y viene y me retorna aquí valida esto, entonces ahí hay un error, ¿listo? Por eso es que prefiero dejar el for, porque si aquí es 0, automáticamente no hace ninguna validación y se sale.
y automáticamente me retorna el false. Ok, entonces ahora ¿qué hago? Miremos que aquí en agregar yo tengo este. Entonces yo tengo que puedo venir a crear aquí. Entonces ya es otra condición. Y aquí le digo, primero que todo, creo la persona que necesito. Vean, ¿sí que aquí me está preguntando una persona? Y aquí vengo y le digo entonces, if, si verificar, vean, si verificar que necesita un TMP una persona es igual a false, o sea, que esa persona no existe, si esa persona tal cosa, entonces créela, si no existe. Pero si existe, entonces, si existe, y aquí retórneme true, que pudo almacenarlo. Else. Si no, pues por condición lógica, ¿qué sería aquí? Retorne false. ¿Listo? Retorne false. O hace una cosa o hace la otra. ¿Listo? Y miremos que aquí ya voy empezando yo a identificar quién es quién. Entonces, si ya ejecuto mi ejercicio, vectores, ok, agregar uno, entonces 1, 2, 3, Luis Álvarez, ¿cierto? Edad 30, estudiante almacenado, voy a agregar nuevamente a Luis, ingrese la cédula 1, 2, 3, Álvarez, listo, uy, me quedó al revés, pero bueno, Luis, y edad 30, listo, si le digo aceptar, me dice error, datos almacenados, listo, y sigue verificando, 2, y ahí ya me aparecen los datos, bueno, aquí no le hemos colocado la cédula, listo, y 3, entonces como podemos mirar, la gran diferencia es esta, muchachos, listo, con esto finalizaríamos este video, ya lo podemos ir trabajando. La idea es que los estudiantes que están viendo conmigo protocolos de desarrollo cojan el ejercicio de CPU y monitores y empecemos a identificar. ¿Listo? ¿Qué significa si yo tuviese otro elemento aquí como ejemplo? Perdón. Acá, otro veo. ¿Listo? Otro ejemplo, otro DAO. Otra interfaz aquí de ejemplo yo tengo aquí new clase docentes. ¿Listo? Tengo docentes y vengo y le digo aquí lo mismo. Extreme private in cédula. ¿Listo? Private extreme nombre. ¿Listo? Extreme apellido. Y edad. ¿Listo? Un ejemplo. Vuelvo y le digo aquí insertar código, constructor, constructor sin parámetros, constructor getter todos. Listo. Me faltaría el constructor sin parámetros, con parámetros, constructor con parámetros, listo. Ok. Guardo. Vengo y creo ahora mi clase docente. Entonces, docente DAO. Listo. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Volver y crear otra instancia de este señor? No. Como yo ya sé que esto es una bodega, ¿listo? Simplemente, al igual que hice aquí en persona, vengo y la llamo. Y la coloco acá. ¿Listo? ¿Listo? Y automáticamente puedo empezar a trabajar nuevamente en la instancia. Y era lo que nosotros hablábamos en clase. Nueva diapositiva. ¿Listo? Donde yo ya tengo una sola de base de datos en un imaginario. ¿Listo? Por ejemplo, con una sola base de datos. Pero que cuando yo la llamo en docentes, se va a comportar de una forma, ¿cierto? Yo la llamo desde aquí. Perdón, yo la llamo, entonces la llamada es invertida.
Listo, yo la llamo de aquí para allá, ¿cierto? Yo llamo a este señor, venga usted para acá, entonces si cambiamos la flechita de ubicación, venga para acá, pero cuando yo estoy llamándola desde otro elemento, ¿listo? ¿Sí? Su comportamiento para este señor es diferente. Ya aquí seguimos trabajando con el concepto de polimorfismo. Y la lógica de implementación para estos dos señores es igual. ¿Listo? Simplemente habría que analizar qué atributos pido y qué atributos no solicito. Bueno, voy a pausar el video.